Estos sonidos son de hace 50 años. Prestad atención porque son los sonidos de la noche más oscura de la historia argentina contemporánea. Soy peronista y defiendo el saber, y si la tocan a la guerra. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina, si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. José Alfredo Antonio Martínez de Oz. Sí, juro. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio. Todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propalar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan serán detenidos por la autoridad militar, de seguridad o policial. Se advierte asimismo que toda manifestación callejera será severamente reprimida. Todo lo que acabamos de escuchar pasó hace exactamente medio siglo, sí, pero hay que tenerlo presente para que estas cosas no se repitan, ahora sí, nunca más. Buenas noches, 50 años de historias cruentas, 50 años de horror. Aquí estamos con Nelson en este programa que por supuesto estaremos con todos los detalles, Nelson, con el análisis de Carlos Pani, con historias que hemos elaborado especialmente y con toda la actualidad. Y por supuesto tenerte acá nuevamente con nosotros, Nelson, un placer enorme. Muchísimas gracias, Dominique. Por supuesto, la alegría de estar de vuelta sano y salvo y obviamente en este día tan significativo para la historia de la Argentina y para el futuro. También vamos a tener estos temas en Telenoche. Telenoche en la guerra, a 25 días del conflicto. Estamos en vivo con Alan Ferraro desde Beirut, una de las ciudades más afectadas por los bombardeos. Nuevos ataques aéreos, crece la preocupación internacional por la escalada de civiles atrapados y alerta humanitaria en medio de la crisis. Abogada detenida en Brasil, empezó el juicio por racismo. En instantes estamos con Ana Ortiz desde Río de Janeiro con todos los detalles del primer día de la audiencia. La acusada podría enfrentar una condena de prisión de hasta 15 años si es encontrada culpable. Fuerte repercusión y expectativa por testimonios clave. Nena desaparecida en Córdoba, giro en la investigación. Jimena Pérez va a estar en vivo con la familia de la nena. Allanamientos y nuevas hipótesis que cambian el rumbo del caso. Intensa búsqueda y angustia creciente por la falta de respuestas. Yo tenía 8 años cuando fue el golpe. Mucha memoria no tengo, pero se vivía mal. Lo que me acuerdo es que se vivía mal. Lo más importante que le queremos dejar a ellos es la memoria. Y que lo que uno no recuerda, lo está condenado a repetirlo. Esto es algo que se transmite de generación en generación, es una obligación ética transmitirle a nuestros hijos lo que pasó en este país y lo que no queremos que nunca más vuelva a pasar.
Venir en familia, lo importante de eso. ¿Por qué? Porque hay que sembrar memoria, hay que sembrar conciencia y porque nunca más. Y lo mejor que se llevan ellos es luchar por sus derechos. Creo que eso es lo mejor. La verdad que con los chicos y empezar este momento en familia, más que nada por el pueblo argentino, nada más que eso. Todos teníamos miedo en esa época, todos. Todos teníamos, pero teníamos compañeros y andábamos juntos con la gente que pensaba como uno. Y cuando venís y ves esto, ves toda esta gente. Una gran alegría, una gran alegría. George Orwell tiene una famosa frase que dice: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. En este 24 de marzo, a 50 años, hemos visto esto en la política. Es decir, cada sector político quiere, a través del presente, interpretar el pasado según su conveniencia. Ese no es el significado más importante de este ejercicio de memoria. Lo más importante de este ejercicio de memoria tiene que ver con el futuro, precisamente para evitar ese pasado que en la Argentina significó con aquel golpe militar tragedia. Y el futuro, que ese es el significado de la memoria, representado por el Nunca Más de Julio César Estracera, hace a la defensa de la democracia como sistema fundamental de la vida de los argentinos, para cambiar un paradigma que llevó a esa tragedia, porque durante 50 años la sociedad argentina lamentablemente se acostumbró a vivir con golpes de Estado. En el 30, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66 y en el 76. El mensaje entonces es claro, tiene que ver, como decía, con el nunca más. Lo que tenemos que profundizar, y este es el valor del recuerdo, es la importancia de la democracia, que nos permite vivir bajo el amparo de la Constitución Nacional, que, como lo dice en su preámbulo, nos permite construir la unidad nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos los hombres que quieran y mujeres que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuerte de toda razón y justicia. Y en este día de reflexión, de memoria, muchas cosas pasaron también con la mirada política, Alfis, donde, por supuesto, las agrupaciones como la Cámpora, el justicialismo, estuvieron muy presentes en la calle. Sí, como se esperaba, como pasa todos los 24 de marzo, hubo esta vez una multitudinaria marcha hacia Plaza de Mayo, donde estuvieron todos los que tenían que estar para dar el presente, encabezados por los organismos defensores de los derechos humanos, que tuvieron madres, abuelas, que tuvieron fueron muy golpeadas con la pérdida de sus familiares hace 50 años, pero además estuvieron partidos políticos de izquierda, estuvo la Cámpora, estuvo el peronismo, cada uno separado, cada uno tenía su lugar en la marcha, porque es increíble, a 50 años del golpe y en el 83 volvió a la democracia, no pueden transitar por el mismo camino, que es lo que vimos en la Plaza de Mayo. Cada uno tuvo su lugar, la CGT también, en paz, y sin ningún tipo de incidentes, como merecía ser el recuerdo de este día. Bueno, y por supuesto el gobierno hoy presentó también en un documental su versión de los hechos. Sí, así es. El año pasado ya lo había hecho, porque hablan de la memoria completa. Yo digo una cosa, breve, Nelson y Domi, es muy importante mantener viva la memoria y la verdad. Y el testimonio de los que vivimos esa época, el testimonio con la verdad es muy importante, porque estamos llenos de relatos sobre lo que pasó con gente que ni vivió siquiera esa época. Lo tenemos del lado del kirchnerismo, lo tenemos del lado de los libertarios ahora. Pero bueno, el gobierno emitió un documento, sí, con testimonios de familiares, de víctimas
del terrorismo en esa época para fijar lo que él dice, la memoria completa. Cada vez que un gobierno habla de memoria completa, es para desconfiar. Lo vemos. Mi nombre es Miriam Fernández, soy nieta restituida, la número 127. Recuperé mi identidad en el 2017. ¿Cómo me defino? Como una ciudadana más, en la cual trato de no victimizar y que nadie me victimice por la situación que viví. Así que mi vida es como cualquiera, con un trabajo, con una familia, con todo lo cotidiano que te hace un ser humano simple. Mi infancia fue hermosa. Argentino del Valle Larraburi era mi padre, era un hombre joven, tenía 42 años, era un militar, pero además había seguido dentro de la carrera militar la carrera de ingeniero químico. Se desempeñaba en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María en el año 1974. Era pleno gobierno democrático, Perón había fallecido el 1 de julio de ese año y María Isabel Martínez de Perón lo había sucedido. Cuando una noche de sábado, un 11 de agosto, fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo cuando lo secuestraron tenía 15 años. Es muy importante escuchar todos estos testimonios, como decimos acá y lo marcábamos, ¿no? La necesidad de utilizar la memoria no para reivindicar sectores políticos, sino para conocer la verdad, aprenderla y no repetirla. Absolutamente. Y por supuesto que hay generaciones, los más chicos, los que nacieron en democracia, los que tienen 15, 20, que a lo mejor no saben de qué se trató todo esto. Ustedes saben que a esta altura, el día de hoy, 2/3 de los argentinos nacieron en democracia. Tomen nota, no es el caso de ninguno de nosotros cuatro. 2/3 de los argentinos nacieron después del 83. Eso te da una pauta, ¿no? Y la importancia es lo que decía Alfano hace un ratito de los que vivieron esa época. Por ahí Domi, vos, yo éramos muy chiquitos, pero otros lo vieron bien. Vivimos, La importancia de contar y contar con esos testimonios. Salimos a la calle a ver los que nacieron ya en democracia y sobre todo los más chicos, nuevas generaciones, ¿qué les llega de todo esto hoy? La dictadura entiendo que fue un proceso muy complejo que vivimos en el país. Que fue como un golpe de Estado, por así decirlo, por parte de los milicos, Videla como el cabeza del régimen. La verdad es que no sé mucho, en el colegio no era mucho de tocar temas así. Hubo varias dictaduras, la última fue la más larga, con muchos desaparecidos, mucha gente que murió y cosas feas y horribles. A mí la dictadura me toca de cerca, yo tuve a mi abuelo que fue desaparecido. Mi abuelo era militante y por los ideales que él tenía fue desaparecido y por suerte fue uno de los pocos que pudieron liberar. La frase era algo como, no están muertos ni vivos, están desaparecidos, cuando le preguntaban por el paradero de las personas. Muy cínico. Yo, por ejemplo, tuve un tío que lo mandaron, se tuvo que ir del país porque iba a las manifestaciones y todo, lo metieron preso. Por suerte en mi familia no hubo como tal algún desaparecido ni nada. Sí tengo conocido de mis papás, ponele, que sufrieron mucho por este tema, que secuestraron a sus hijos y que hoy en día también están en las plazas y siguen buscando a sus familiares. Que hubo muchos desaparecidos, muchos asesinatos y que hubo mucha injusticia y que que la gente estaba callada, que a la gente la callaban y que no fue un momento bueno para el país. Yo soy Isidro Casanova de La Matanza. Allá la memoria es total, dentro del colegio en el que yo fui, al colegio Isidro Casanova, y toda la gente de mi barrio, la memoria es total, la gente recuerda y está muy presente en estas fechas. Y de este lado es un poco lo contrario. La sociedad joven de acá, por lo menos de Capital que yo he conocido, no está tan presente, no hay tanta información. La historia se tiene que saber y se tiene que tener en cuenta para que no se vuelvan a repetir. No está bueno todo el tema que pasó, más que nada con los chicos también, todos los reprimidos. Hay muchos debates, me parece bien que estén los debates, pero más que nada siempre con el respeto para las víctimas de la dictadura. Bueno, es muy interesante lo que dicen los chicos, que en algunos casos contaba, mi abuelo claro. Estuvo secuestrado. Una cosa, en lo personal yo la critiqué mucho, ¿no?
es que el día sea feriado. Durante mucho tiempo, hasta antes de la llegada del kirchnerismo, este día se dedicaba en las escuelas para que los profesores, los maestros con la familia, se hablara de este tema, se daba información y demás. Eso, con el feriado, lamentablemente se perdió. Por supuesto. Y lógicamente, en ese momento, en esa época, hay que poner el contexto histórico de esa situación, era muy difícil salir a pedir por esos hijos, era de valentía absoluta salir a pedir por esos hijos que no estaban en ninguna parte. Era difícil también, quiero recordar a Ignacio López, por ejemplo, Ignacio, sí, claro. Un besito para él, que se animó a hacer una pregunta a Videla muy complicada por los desaparecidos, y después está esa respuesta histórica, ¿no es cierto? Sí. Pero hubo un periodista holandés de ex, que vos pudiste hablar, que ya vamos a ver tu nota, donde él fue el que se animó a ver a esas mujeres que, si querían, compartimos lo que hacían y qué pasaba en la Plaza de Mayo en ese momento. Exactamente, que fue dramático, ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Que nos entreguen dónde están los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Los nazis no mostraban. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Tremendo testimonio de este periodista holandés, ¿no es cierto?, que consiguió. Y vos lo buscaste y lo encontraste. Sí, qué duro es volver a ver todo esto de vuelta prestándole atención, ¿no? Están tantos documentales esto, que a lo mejor uno lo deja pasar ahora cuando le prestas atención a esas mujeres, ¿no? Lo que pasa, Fede, disculpa, fue muy importante porque en ese momento los canales de televisión estaban intervenidos. Sí, claro. Todos los canales de televisión. Y las únicas imágenes que se veían en el exterior gracias a los periodistas extranjeros que estaban en la Argentina por el Mundial 78. Pero acá había una censura total. Esto se veía en el exterior. Los argentinos que estaban en el exterior lo veían. Y en el extranjero se enteraron de lo que pasaba en la Argentina gracias a estos colegas. El hombre que estaba detrás del micrófono, en algún momento apenas se le ve un pedazo de barba medio colorada, ¿no? Se llama Jan van der Putten. Vive en Israel hoy, está cubriendo la guerra. Viene de donde venís vos. Tiene 85 años, un hombre con una vitalidad y una locuacidad, la cantidad de idiomas que maneja. Él estaba acá en la Argentina, él había vivido en Argentina del 73 al 86 como corresponsal de medios holandeses. Se había ido, estaba viviendo en Venezuela. Como tenía conocidos acá en el mundo periodístico, sabía lo que estaba pasando. Llega el año 78, llega el Mundial, como dice Alfano, y ve la ocasión propicia de volver a la Argentina, bajo ese manto del Mundial, buscando esto que buscó, encontró y publicó y que entró en la historia. Hoy charlé un ratito con él. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? A mí me gustaría que usted me contara por qué estaba usted en la Argentina en junio de 1978. Mi misión era de reportear sobre la realidad argentina política, derechos humanos, económica, social, todos los cambios de la Argentina desde el inicio del gobierno cívico-militar. Porque me había disfrazado como periodista deportivo y el director me preguntó
¿No quieres hacer con nosotros una entrevista con las locas, se llamaban todavía, las madres de la Plaza de Mayo? Y yo dije, por supuesto, y ya sé algo de esto. Y entonces tenía todo un dossier y estaba bien al tanto del drama de las madres. ¿Qué pasó con ustedes después de que ese material se publicara efectivamente en Europa? ¿Qué pasó acá? Fuimos amenazados de muerte. ¿Y usted cuándo tomó conciencia de que eso que acababa de registrar era material para la historia? Después, cuando lo vi después de años, de nuevo, escalofríos, como todo el mundo que no es completamente de hielo, ¿no? Escalofríos, pero periodísticamente pensé, eso es un buen trabajo, porque eso es una esencia de lo que está pasando ahora en Argentina. Y muchos en Argentina me han dicho que esto fue el principio de la resistencia, también la resistencia acá, ¿no? contra el gobierno militar. Esa nota fue el principio, ¿no?, de esa visualización a nivel mundial y seguramente las presiones, ¿no?, para que esto se empiece a dar respuesta y que termine de una vez por todas. Decía este hombre ahí al final que muchos años después le dijeron fue el principio de la resistencia acá, así me lo dijo, la resistencia acá de todo el mundo en general contra el golpe en la Argentina. Esa cinta, esa misma noche, al día siguiente viaja a Frankfurt. Estas casualidades de que el camarógrafo está tomando algo en el bar del hotel con uno que resulta ser piloto de Lufthansa, que le dice, mañana voy. En esos años se usaba eso. Me llevas el material. Me llevas el material. Bueno, entonces 48 horas después de grabado, se publica. Con ellos acá todavía. Bueno, y después tuvieron amenazas, lo siguieron. Sí, y en honor a esta verdad, ¿no? Por supuesto, cómo no recordar a dos, ¿no? Una, Magdalena Ruiz Ñazú, sí, que le dio también voz a las madres de Plaza de Mayo, y otro a Robert Cox, en el Buenos Aires, que las recibió en aquellos años durísimos. Absolutamente. Años después, Martín Scioli, tuviste la oportunidad de entrevistarlo a Galtieri. ¿Cuándo fue esto? Esto pasó en el año 2002, en el contexto del Día del Ejército. Eran los años, se celebra el 28 de mayo en el Regimiento de Patricios. Yo voy a contar esta historia. Yo soy clase de 72. Cuando se hizo el juicio a las juntas, yo ya tenía la vocación periodística de muy chiquito. A los 10 años me peleaba con mi papá por el diario, ¿no? La guerra de Malvinas me agarra a los 10 años. Un año más tarde los militares entregan el poder, la democracia, y veo el juicio a las juntas, y a mí siempre me pegó muy fuerte. Yo me vi todo el juicio a las juntas, cómo los acusados miraban con soberbia a quienes ejercían el Poder Judicial. El Estado de Derecho volvía a la Argentina, ¿no? Y siempre me resultó fuerte ver que el acusado miraba con cara de, ¿vos me vas a juzgar a mí? Es al revés, ¿no? Y siempre quedé impresionado con esa imagen. Entonces cuando años más tarde yo empiezo a ejercer el trabajo y tenía apenas 2 meses trabajando en este canal, en el programa Causa en la Ciudad con Juan Castro, Argentina estaba convulsionada con los 5 presidentes en una semana. El gobierno de Duhalde recién estaba empezando, llevaba 3 meses y estaba haciendo lo que se podía. Todos los argentinos estábamos convulsionados. Y yo no podía creer que en el Día del Ejército, a 10 butacas de donde estaba Duhalde y estaba Brinsoni, que era el jefe del ejército, estuviera Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri, la mayoría lo asocia a Malvinas, pero Galtieri, entre el 76 y el 79, fue jefe del segundo cuerpo del ejército, en Rosario, donde había un centro clandestino de tortura, de represión, donde se lo acusó en el juicio de la Junta por más de 100 desapariciones y secuestros. Y la verdad que, con toda la inexperiencia del caso, yo me acerqué preguntándole a todo el mundo quién invitó a Galtieri, cuando en realidad el ejército había realizado una autocrítica a través del general Balsa en la época de Menem. No podía creer que después de toda la que vimos los argentinos, ya con la caída del gobierno de la Rúa, nos mostraran a Galtieri a 10 butacas de Eduardo Duhalde y todos los problemas que tenía la Argentina. Y me pongo nervioso casi como si lo tuviera enfrente mío. Me conmuevo porque Galtieri fue parte de la historia y casi fue
el final del proceso, ¿no? O sea, tuvimos que ir a una guerra de Malvinas casi como la bala de plata del proceso militar, porque todos querían como, de alguna manera, quedarse en el poder. Y bueno, así se dio. Cuando Duhalde va a dar el discurso y Brizzoni lo acompaña, yo ahí me mandé y le pregunté quién lo invitó. Lo vemos. Muy bien, acá lo tenemos, lo podemos observar. Es Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri, si el ejército hizo una autocrítica, ¿no me parece que usted le quita imagen a este acto? Perdón, no le voy a formular declaración. No, pero realmente es una respuesta que no le voy a formular. Todos los argentinos estamos esperando. ¿Por qué sigue viniendo a los actos? Me invitan, si no, no vengo. ¿Quién lo invitó? Terminado. Fue muy grave todo. Terminado. ¿Ni siquiera canta la canción de Malvinas? Terminado, señor. No, pero ya terminó, Galtieri. Se le terminó a usted el tiempo. A usted también. No, a mí no se me termina el tiempo. Y no me toque la mano. Le estoy haciendo preguntas, es mi única arma, ser periodista. No va a decir nada. ¿No le parece que es tiempo de una autocrítica, de que hay que desaparecer de los lugares con toda la crisis que hay en la Argentina? ¿No le parece que en el 82 fue un acto de inconsciencia? ¿No le parece que pasó mucho whisky por ese cerebro y tomamos decisiones equivocadas? Usted está mintiendo. No, ¿estoy mintiendo? No tomaba whisky, tomaba decisiones desacertadas. No sé por qué me mira así. Me parece que 38 millones de argentinos lo podemos mirar a usted así. Yo también a usted. Bueno, y tenemos que estar en cana, ¿no? Qué generoso que es Argentina, ¿no? No insulte. No, le estoy diciendo que Argentina es un país generoso porque usted puede estar libre. No. En cambio los muertos de Malvinas no, están enterraditos. No venga más, Galtieri. Desaparezca del mundo. Váyase a vivir a las Islas Caimán, vaya a otro lado, acá no. A un lugar donde haya justicia y lo metan en cana como usted se lo merece. Aquí lo tiene entonces Leopoldo Fortunato Galtieri, presente nuevamente en un acto, un ejército que busca cambiar la impresión. Y aquí lo tienen, Galtieri sigue. Gran nota, gran testimonio, felicitaciones, impactante. 24 años después, yo quedé... Es viral hoy en día por todos lados. Sí, por supuesto. Yo cuando vuelvo me espera el productor y me dice, ¿qué hiciste? Y lo juro por mis hijos, quedé en blanco, Y fuimos a buscar otra nota, sentíamos que no teníamos nota. Y cuando volvimos en la isla de edición dicen, es increíble este momento. Galtieri. Galtieri muere un año después, en 2003. Y él estaba libre porque había sido indultado por Menem. Claro. Él había sido condenado por el tema Malvinas, no por el tema del proceso, porque ahí había sido absuelto de culpa y cargo. Increíblemente. Exactamente, pero fue condenado por Malvinas, lo indulta Menem y por eso él andaba por todos lados. Que lo encontraste. Cuando la nota salió al aire, en el programa Caos en la Ciudad de Juan Castro, estaba muy conmovido con la nota, le hizo poner 2 veces, me acuerdo. No existía el minuto a minuto en la tele. Dijo, volvámoslo a poner. Cuando salgo yo lo llamo a mi papá para ver qué le había parecido. Y mi viejo estaba con la voz quebrada, así como muy temeroso. Le digo, ¿qué pasa, papá? Que este país, la historia es pendular, no sabés. ¿Qué puede pasar? Y yo hoy, 24 años después, digo, tenías razón, papá. Totalmente. Increíble. Gran testimonio. Ahí vemos la emoción de él, ¿no? Digamos, un personaje. Claro. Uno de los tantos nefastos personajes de aquella dictadura tremenda. Carlos Paine está con nosotros, lo sumamos a la mesa, es un placer siempre tenerlo acá todos los martes. Y un poco también hablar de lo que pasa en esta historia, son 50 años, pero que tiene que ver con los consensos, con la apropiación de temas que nos atraviesan a todos los argentinos, Carlos, pero hay gente que se apropia de esos temas. Claro, nosotros en la sociedad argentina, en general muchas sociedades tienen ese problema, pero creo que en la Argentina es más marcado. Desde siempre, desde el siglo XIX, una enorme dificultad para poner determinados temas fuera de la discusión facciosa. Sí, claro. Ahora, este es un tema especialmente delicado, digamos. ¿Por qué? Porque la noción de derechos humanos, en sí misma, intrínsecamente, supone que se trata de derechos que tiene alguien por el hecho de ser humano. Es decir, para negarle esos derechos debería determinar que no es humano, que no es un ser humano. Digamos, en la historia moderna, desde la Revolución Francesa para acá, pero sobre todo
a partir de las atrocidades que conocimos en el siglo XX, sobre todo de las atrocidades del nazismo, se estableció la noción de que el ser humano, por el hecho de ser humano, tiene determinados derechos. Claro. Quiere decir que es una reivindicación por definición universal, que no debería ser parte de una lucha facciosa. Y en la Argentina hubo un esfuerzo por llevar esta idea a la política. Si uno recuerda, el juicio a las juntas, que fue tan importante no solamente por la sanción a las juntas, sino porque hizo notar conciencia del tema de los derechos humanos. Hay una encuesta de Julio Aurelio y Enrique Zuleta del año 83, la primera gran encuesta que se realiza en la Argentina, la única que determina que va a ganar Alfonsín por el número en que ganó, donde el tema de los derechos humanos no era un problema todavía. A pesar de que ya se sabía mucho de las desapariciones y a pesar de lo que mencionábamos recién de la bala de plata de la Guerra de Malvinas. El juicio a las juntas concientizó, pero no fue solamente el juicio a las juntas. Está como eclipsado que también se condenó la violencia armada de la guerrilla. Cuando Menem indulta, miren el fallido, Sí. indulta a ambos. Correcto. Indulta a los militares e indulta a los montoneros. Cuando Duhalde indulta, e indulta a Zein el-Din, e indulta a Gorriarán Merlo. Ese fue el final de una historia donde se trataba de mirar el problema de los derechos humanos como un problema universal. Y para entender que cualquier violación de los derechos humanos es condenable, no importa quién la realice. Claro. El hecho de ser fulano o mengano el que la realiza no lo indulta, no lo excluye de la condena. Lo que hubo después es una utilización facciosa de esa bandera. El usar los derechos humanos como arma arrojadiza en una lucha política. Sí, por supuesto. Durante el kirchnerismo, ustedes recuerden que el principal argumento de cualquier discusión, con periodistas, tuviste algo que ver con la dictadura. Bueno, correcto. Hay un punto muy importante para señalar acá, Carlos. El peronismo se oponía a estos juicios. Esto hay que decirlo, ¿eh? El peronismo, que había favorecido la autoamnistía, se oponía y lo dejó a Alfonsín en soledad frente a esto, ¿no? Bueno, a ver, vamos a detenernos en ese punto, Nelson. La autoamnistía de los militares es una ley que cuando uno la va a ver en el artículo 2, establece que la amnistía es desde el 25 de mayo de 1973. Así es. Es decir, los militares amnistían también a todo el gobierno peronista, Correcto. durante el cual había habido muchas desapariciones de personas, se había inventado la AAA, 1.200 muertos. Y el peronismo no participa de la CONADEP. Así es. Presumiblemente porque tenía miedo de que la CONADEP investigue ese pasado que venían de indultar. Claro. Esto es muy interesante para entender la transición democrática. Sí, sí. Porque normalmente las transiciones democráticas consistieron en el acuerdo de las fuerzas políticas frente a las dictaduras que se retiraban. Alfonsín tuvo la desgracia de tener que enfrentar a la dictadura y tener que ver si no lo traicionaba el peronismo, que estaba aliado a la dictadura. Es una transición rarísima en la Argentina, como todo lo argentino. Por eso ¿no? lo de la memoria incompleta del kirchnerismo. Cuando vos lo escuchás A del ese punto kirchnerismo, voy, ¿no es a cierto? ese punto Ves lo que voy. es la hipocresía, ¿no? ¿Y por qué esto es grave? Porque una bandera universal puede quedar asociada subliminalmente, inconscientemente, involuntariamente a una práctica política y una experiencia de gobierno. Entonces, si el manoseo que hizo el kirchnerismo de tantos valores, la mala praxis política, queda asociado al tema de los derechos humanos, corremos el riesgo de ir para el otro lado, que es la otra facción, y decir, no hablemos de derechos humanos, porque si hablas de derechos humanos, estás asociado a la corrupción de Lázaro Báez. Claro. Por decir algo, Sí, sí. Entonces, este es un problema importante que habla de nuestra cultura política, que es la imposibilidad de rescatar determinados temas universales y sustraerlos de la lucha electoral. Y todavía estamos en este problema, por lo que hablaba tu papá. Por supuesto. De la historia pendular. Totalmente. La historia es pendular por esto. Correcto. Un detalle muy importante a propósito de tu comentario tan apropiado. En el famoso acto de la ESMA del 24 de marzo de 2004, cuando el kirchnerismo aparece con todo el tema de los derechos humanos, dice Néstor Kirchner en un discurso infamante: vengo a pedir perdón en nombre del Estado por todo lo que no se ha hecho con esto.
que es un discurso que le produce a Raúl Alfonsín un enorme dolor, porque obviamente fue un discurso absolutamente injusto, porque faltaban cosas por hacer, pero si alguien tuvo valentía fue Alfonsín. Por eso es muy importante tu comentario, Carlos, y por eso... Déjame agregarte algo, Nelson, que después de ese discurso, cuando le transmitieron a Kirchner que Alfonsín estaba muy dolido por ese desconocimiento de su lugar en la historia, Kirchner lo llamó por teléfono, pero le pidió perdón en privado. No se animó a hacerlo en público. Lo que pasa que eso se mantiene hoy, lo que ustedes están señalando, porque el kirchnerismo se apropió del tema, con esto cierro, se apropió del tema de los derechos humanos, diciendo que los derechos humanos nacían en el 2004 con Néstor y Cristina Kirchner, algo que nosotros sabemos que no fue así, porque es negar lo que pasó con Alfonsín. Pero ese pensamiento se mantiene, porque hoy Máximo Kirchner habla lo que hicimos, lo que hicimos a partir del 2004. Es como que, por eso digo el relato de cada uno, y lo importante es decir la verdad de lo que pasó, porque ellos siguen insistiendo, el kirchnerismo, en que todo comienza lo que se hizo con derechos humanos a partir del 2004. ¿Puedo hacer la última? Son 50 años, es un número muy grande, 50 años, para esta historia pendular. Solo un detalle me gustaría apuntar, para terminar. En el año 75... Hasta el año 75, la provincia de Santa Cruz fue gobernada por el peronismo de izquierda, Zepernik. A partir del año 75, interviene un gobierno de derecha, manejado por José López Rega, que pone a Alicia Kirchner como ministra de Acción Social de Santa Cruz. Cargo que ocupó Alicia Kirchner durante toda la dictadura. Entonces es una demostración de cinismo irrisoria o indignante. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Gracias a todos. Obviamente, un día que la memoria, en todo esto que venimos hablando, es clave. Y la historia, y leer, y los chicos por sobre todas las cosas, conversar en casa, con la familia, ¿no? También, para poder tener estos debates, pero siempre con los hechos. Efectivamente. Por eso la cultura democrática la construyen las sociedades y no las dirigencias circunstanciales de cada momento. Gracias a todos.